teoría. El noveno poder titán, el poder del trueno. Comencemos. Llevo un tiempo pensando en esta teoría, puesto que yo ya había imaginado que el noveno poder titán estaba relacionado o con los rayos o con las tormentas en general, pero no tenía absolutamente nada para fundamentarlo. Pero con la reciente revelación del nombre del noveno poder titán ya tengo la pieza que me faltaba para completar la teoría. Como se ha revelado recientemente, el noveno poder titán y el que nos faltaba por conocer es el llamado Warhammer, o martillo de guerra, el cual es poseído por la familia Tibur. Ya habíamos visto representaciones de este martillo de guerra en capítulos pasados. Estas ilustraciones son solo una representación del poder del Warhammer, por lo tanto no significa que el noveno poder titán consista en un titán llevando un martillo, es solo simbólico, una metáfora del verdadero poder de este titán cambiante. El Mjolnir, como todos sabemos, es el arma del dios del trueno, Thor. Thor es el dios del trueno, el rayo y las tormentas. Una de las habilidades de su martillo es provocar los rayos y truenos. Por lo que, dentro de la serie de Shingeki no Kyojin cabe la posibilidad de que el poder del Warhammer sea controlar los rayos a voluntad. Esto no es para nada descabellado y les diré por qué. Originalmente comencé a pensar que el noveno poder titán estaba relacionado con los rayos por dos razones. La primera razón es la transformación. Al momento en que un titán cambiante se transforma, es común verlo rodeado de rayos y truenos, lo que conforma la explosión de la transformación. Por ejemplo, la transformación de Ymir, la cual podría describirse como una esfera eléctrica o una centella, que permaneció por largos segundos antes de que la transformación culminara. Y la transformación de Reiner y Bertolt, en la que podemos verlos rodeados de electricidad, y no podemos negar que un rayo cayó directamente del cielo, impactando la muralla justo donde ellos se encontraban. Esto es solamente apreciado en el anime, pero hay que recordar que el anime siempre está adelantándonos algunas cosas, inclusive a los que leemos el manga. Así que es posible que los titanes ya manejen los rayos, más especialmente durante su transformación. Por ello entra en la lógica la posibilidad de un titán manejando los rayos a su beneficio, como un arma. Tal como dice la mitología del Mjolnir, podría inclusive dar golpes precisos utilizando esta habilidad. Pero, ¿hay alguna alusión en la serie sobre la posible existencia de esta habilidad? Sí, la hay. La segunda razón por la que pensé en esta teoría en primer lugar es por la siguiente representación de Ymir Frith. Aquí podemos ver a Ymir Frith en una batalla, estando ella rodeada de nubes y rayos. Podría llegarse a interpretar como un poder que está utilizando contra sus enemigos. Ella es el primer titán, la que poseía todos los poderes titánicos antes de repartirlos a sus descendientes. Podría ser que esos rayos que la rodean sean su poder Warhammer, el martillo de guerra. Posiblemente el poder más devastador de los poderes titán. Es solo una teoría. Dale a like y subscribe para ver más videos aquí. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios.